El universo, vasto e inexplorado, alberga maravillas inimaginables y, a veces, horrores que desafían la comprensión. Entre las estrellas, civilizaciones florecen y caen, imperios se levantan y se desmoronan. Y en uno de esos imperios, distante y tecnológicamente superior, reinaba la reina Silar. Silar no era una monarca cualquiera. Su belleza era fría y calculada, sus ojos, dos zafiros helados, reflejaban una inteligencia despiadada. Gobernaba con puño de hierro, y su ambición no conocía límites. Había conquistado planetas enteros, subyugado razas alienígenas y acumulado un poder que la convertía en una figura temida en toda la galaxia. Pero, curiosamente, hasta ese momento, la Tierra le había parecido insignificante. Un planeta azul, cubierto de agua y habitado por seres primitivos que se mataban entre ellos por recursos limitados. Los humanos. Una raza que, en su opinión, no merecía ni siquiera una mirada. Sin embargo, la curiosidad, un defecto incluso para una reina todopoderosa, la llevó a dirigir su inmensa nave nodriza, la aniquiladora estelar, hacia nuestro pequeño rincón del cosmos. Quería ver con sus propios ojos la insignificancia de la humanidad, confirmar sus prejuicios y, tal vez, obtener algunos recursos valiosos en el proceso. La llegada de Silar fue espectacular. La aniquiladora estelar, una mole metálica del tamaño de una ciudad, emergió de un portal interdimensional sobre la ciudad de Nueva York. El cielo se oscureció, las luces parpadearon y el pánico se apoderó de las calles. La gente gritaba, corría, buscando refugio en vano. Los noticieros de todo el mundo interrumpieron su programación para transmitir imágenes borrosas de la nave, mientras expertos intentaban, sin éxito, explicar lo inexplicable. Desde el puente de mando de la aniquiladora estelar, Silar observaba el caos con una sonrisa desdeñosa. Patéticos, murmuró a su primer oficial, un ser reptiliano llamado Sorgon. Miren cómo se retuercen ante nuestra presencia. Son como hormigas asustadas. Sorgon asintió, complacido de complacer a su reina. Su tecnología es primitiva, Majestad. No representan ninguna amenaza. Podemos tomar este planeta en cuestión de horas. Silar asintió. Pero no quiero simplemente tomarlo. Quiero humillarlos. Quiero que sepan quién manda. Quiero que recuerden el día en que la reina Silar llegó a la Tierra. Entonces, Silar, con un gesto de su mano enjollada, ordenó la transmisión de un mensaje a todos los rincones del planeta. La señal se coló en las radios, las televisiones, los teléfonos móviles, interrumpiendo cada conversación, cada pensamiento. En cada idioma, la voz de Silar, fría y resonante, se hizo oír. Humanos de la Tierra, comenzó, su voz cargada de desprecio. Soy la reina Silar, gobernante del Imperio Sargoniano. He venido a su planeta para observar su insignificancia. He visto su tecnología, su cultura, su sociedad. Y debo decir que estoy profundamente decepcionada. Son una raza primitiva, dividida por conflictos internos, consumida por la avaricia y la ignorancia. Su planeta está contaminado, sus recursos están agotados, y su futuro es sombrío. No merecen el aire que respiran. Una pausa dramática. Silar disfrutaba del silencio que había impuesto al mundo. Pero no se preocupen, continuó, con una burla evidente en su voz. No he venido a destruirlos. Todavía. Les daré una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que son dignos de mi atención. Les daré un desafío. Construyan algo, cualquier cosa, que me impresione. Algo que demuestre que tienen alguna chispa de ingenio, alguna pizca de valor. Tienen 24 horas. Si no logran impresionarme, consideraré su planeta como un simple recurso a explotar. Y su destino será irrelevante. La transmisión se cortó abruptamente, dejando al mundo en un silencio aún más ensordecedor. El pánico se intensificó. Los gobiernos intentaron calmar a la población, pero sus palabras sonaban huecas ante la amenaza inminente. Los científicos se apresuraron a analizar la tecnología alienígena, buscando una forma de defenderse. Pero la reina Silar ya había logrado su objetivo, había sembrado el terror y la desesperación en el corazón de la humanidad.
Y, lo más importante, se había reído. Se había reído de la fragilidad, de la insignificancia de los humanos. Una risa que resonaría en el universo. Hasta que un hombre, con un ingenio inesperado y un corazón lleno de esperanza, decidió responder. Mientras el mundo entero se sumía en el caos y el miedo ante la amenaza de la reina Silar, en un pequeño y tranquilo pueblo llamado Esperanza, en medio de las montañas, vivía un hombre llamado Roberto. Esperanza era un lugar donde la vida transcurría a un ritmo más lento, donde los vecinos se conocían por sus nombres y donde la naturaleza aún conservaba su belleza intacta. No era un lugar que llamaría la atención de una reina alienígena con aspiraciones galácticas. Roberto, a diferencia de muchos en el mundo, no era un científico famoso, ni un político influyente, ni un magnate de la tecnología. Era simplemente Roberto, el ingeniero del pueblo. Un hombre sencillo, de mediana edad, con el cabello revuelto, las manos callosas y una sonrisa amable que irradiaba una calidez reconfortante. Su taller, ubicado en el patio trasero de su modesta casa, era un caos organizado de herramientas, piezas de repuesto, cables, tornillos, y una colección interminable de objetos que la mayoría consideraría basura. Pero para Roberto, cada uno de esos objetos tenía un potencial oculto, una historia que contar y una segunda oportunidad de ser útil. Desde niño, Roberto había demostrado una habilidad innata para arreglar cosas. Cuando sus juguetes se rompían, en lugar de llorar o pedir uno nuevo, los desarmaba con curiosidad, estudiaba sus mecanismos internos y, con paciencia y creatividad, los volvía a armar, a veces incluso mejor que antes. Con el tiempo, esa pasión por la mecánica y la electrónica se convirtió en su profesión. Arreglaba los tractores de los granjeros, las radios de los ancianos, los electrodomésticos de las amas de casa, y cualquier otra cosa que necesitara una mano experta. Pero la habilidad de Roberto no se limitaba a arreglar lo que estaba roto. También tenía una mente increíblemente creativa para construir cosas nuevas con materiales reciclados. Transformaba viejos neumáticos en columpios, latas de refresco en adornos, botellas de plástico en macetas y restos de metal en esculturas sorprendentes. Su jardín era un testimonio de su ingenio, un paraíso reciclado donde la belleza surgía de la basura. Cuando la noticia de la llegada de la reina Silar llegó a Esperanza, Roberto, como todos los demás, sintió un escalofrío de miedo. Vio las imágenes de la aniquiladora estelar en la televisión, escuchó las palabras arrogantes de Silar y sintió una profunda tristeza al ver el pánico que se apoderaba de la gente. Se sentía impotente, insignificante, como una simple hormiga frente a un gigante. Pero a diferencia de muchos, Roberto no se dejó paralizar por el miedo. Su mente, siempre activa y creativa, comenzó a trabajar a toda velocidad. Se preguntaba qué podía hacer, cómo podía contribuir a la defensa de la humanidad. Sabía que no tenía la tecnología ni los recursos para enfrentarse a una reina alienígena con armamento avanzado. Pero también sabía que tenía algo que Silar no tenía, ingenio, creatividad y una profunda conexión con la Tierra. Esa noche, mientras caminaba por su jardín, observando las esculturas que había creado con sus propias manos, tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que la clave para derrotar a Silar no estaba en igualar su tecnología, sino en superarla con algo completamente diferente, algo que ella despreciaba, la capacidad humana de crear con lo que otros desechan. Con una determinación renovada, Roberto regresó a su taller y comenzó a trabajar. Encendió las luces, puso su vieja radio a todo volumen con su música favorita y se sumergió en su mundo de herramientas, piezas de repuesto y chatarra. No sabía exactamente qué iba a construir, pero tenía una idea clara en su mente: iba a crear algo que sorprendiera a la reina Silar, algo que demostrara el valor de la humanidad, algo que salvara el planeta. Y lo iba a hacer con desperdicios. Con la misma basura que Silar consideraba insignificante. El desafío había comenzado. Y Roberto, el humilde ingeniero de Esperanza, estaba listo para enfrentarlo. Mientras Roberto trabajaba incansablemente en su taller, impulsado por la esperanza y la determinación, la reina Silar no perdía el tiempo en mostrar su superioridad. Las 24 horas que había concedido a la humanidad eran, en su mente, una mera formalidad. Estaba convencida de que nadie sería capaz de impresionarla, de que su tecnología avanzada era invencible.
Y para demostrarlo, decidió llevar a cabo una serie de acciones que sumirían al mundo en un estado de humillación y desesperación aún mayor. Desde su nave nodriza, la aniquiladora estelar, Sylar lanzó una serie de ataques selectivos contra monumentos emblemáticos de la humanidad. El primer objetivo fue la Torre Eiffel en París. Un rayo de energía proveniente de la nave impactó la torre, derritiendo el metal como si fuera mantequilla. La estructura, símbolo de la ingeniería y el romanticismo francés, se desplomó en cuestión de segundos, reducida a un montón de escoria humeante. Luego fue el turno de la Gran Muralla China. Otro rayo de energía, esta vez con una potencia aún mayor, atravesó la muralla en varios puntos, creando enormes agujeros que la dejaron irreparablemente dañada. El monumento, que había resistido siglos de guerras y desastres naturales, sucumbió ante la tecnología alienígena en un instante. Después, Sylar dirigió su atención a la tecnología humana. Interfirió con las comunicaciones globales, cortando las señales de radio, televisión e Internet. Los aviones cayeron del cielo, los trenes se detuvieron en seco, y los coches se quedaron varados en las carreteras. El mundo, que dependía cada vez más de la tecnología, quedó paralizado, aislado y vulnerable. Estos actos de destrucción y sabotaje fueron transmitidos en vivo por los pocos medios de comunicación que aún funcionaban, generando un pánico incontrolable en todo el mundo. La gente corría despavorida por las calles, buscando refugio en vano. Los gobiernos intentaban mantener el orden, pero sus esfuerzos eran inútiles ante la magnitud de la crisis. La reina Sylar había logrado su objetivo, había humillado a la humanidad, demostrando su superioridad de manera contundente y despiadada. En esperanza, Roberto, ajeno al caos que se desataba en el mundo, seguía trabajando en su taller. Aunque había escuchado las noticias de los ataques, no se había dejado distraer. Sabía que cada minuto era valioso, que cada pieza de chatarra podía ser la clave para salvar el planeta. Sin embargo, en un momento de descanso, Roberto salió de su taller para tomar un poco de aire fresco. Fue entonces cuando vio el cielo. Ya no era el cielo azul y despejado que conocía. Estaba cubierto de humo y ceniza, producto de la destrucción causada por la reina Sylar. El aire olía a quemado y a muerte. Roberto sintió una punzada en el corazón. Vio a sus vecinos, a sus amigos, caminando por las calles con rostros de desesperación. Vio el miedo en sus ojos, la incertidumbre en sus pasos. Se dio cuenta de la magnitud de la amenaza, del poder de la reina Sylar y de la insignificancia de sus propios esfuerzos. Por un momento, Roberto sintió la tentación de rendirse. Pensó que era inútil luchar contra una fuerza tan poderosa, que su pequeña creación no tenía ninguna posibilidad de detener a la aniquiladora estelar. Se sintió impotente, insignificante, como una simple pieza de chatarra en un vertedero. Pero entonces, recordó las palabras de su abuelo, un hombre sabio y valiente que había luchado en la guerra: nunca te rindas, Roberto. Nunca pierdas la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y si no la encuentras, créala tú mismo. Esas palabras resonaron en su mente, dándole una nueva inyección de energía. Roberto respiró hondo, levantó la cabeza y miró al cielo con determinación. Ya no se sentía impotente. Ya no se sentía insignificante. Sabía que tenía una responsabilidad, que tenía que luchar por su pueblo, por su planeta, por la humanidad. Con una nueva determinación, Roberto regresó a su taller y se puso manos a la obra. Sabía que el tiempo se agotaba, que la reina Sylar estaba esperando su respuesta. Pero estaba decidido a no decepcionar a su abuelo, a su pueblo, a la humanidad. Estaba decidido a convertir la chatarra en esperanza, la basura en un arma, y la humillación en una victoria. El trabajo continuaba. La determinación de Roberto se había fortalecido, pero la pregunta persistía: ¿qué construir? Había pasado horas revisando su colección de chatarra, probando diferentes combinaciones, experimentando con circuitos y mecanismos, pero aún no había encontrado la pieza clave, la idea que lo llevara a crear algo realmente extraordinario. El tiempo se agotaba y la presión aumentaba. En un momento de frustración, Roberto salió de su taller para despejar la mente.
Caminó sin rumbo fijo por las calles de Esperanza, observando el caos y la desesperación que reinaban en el pueblo. La gente había comenzado a arrojar a la calle los aparatos electrónicos que ya no funcionaban, las radios que no transmitían, los televisores que no mostraban nada más que estática. Montones de basura tecnológica se acumulaban en las esquinas, un triste recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad. Mientras caminaba, Roberto tropezó con un viejo ordenador portátil abandonado en la acera. Lo recogió y lo examinó con curiosidad. La pantalla estaba rota, el teclado lleno de polvo y la carcasa rayada. Era un objeto inútil, un desecho tecnológico que nadie quería. Pero al observar el ordenador, Roberto tuvo una revelación. Se dio cuenta de que no estaba viendo simplemente un trozo de basura, sino una fuente de recursos valiosos. Dentro de ese viejo ordenador, y en todos los demás desechos tecnológicos que lo rodeaban, había componentes electrónicos, metales raros, plásticos reciclables, y una gran cantidad de energía potencial. Recordó las palabras de la reina Silar, su desprecio por la tecnología humana, su arrogancia al considerarla primitiva e insignificante. Y entonces, tuvo una epifanía, podía usar la misma basura que Silar despreciaba para crear algo poderoso, algo que la sorprendiera, algo que la derrotara. La idea era audaz, casi descabellada, pero a Roberto le pareció brillante. Se dio cuenta de que la clave para vencer a Silar no estaba en igualar su tecnología avanzada, sino en aprovechar las debilidades de su propia arrogancia. Silar había subestimado a la humanidad, había despreciado sus recursos y había ignorado su capacidad de adaptación y creatividad. Y ese era su mayor error. Con una nueva chispa en los ojos, Roberto regresó corriendo a su taller, llevando consigo el viejo ordenador portátil. Lo colocó sobre su mesa de trabajo y comenzó a desarmarlo con cuidado, separando cada componente, analizando su función y visualizando su potencial. A partir de ese momento, la mente de Roberto se convirtió en un torbellino de ideas. Comenzó a conectar los puntos, a unir las piezas, a imaginar cómo podía transformar la basura en un arma. Recordó sus conocimientos de electrónica, de mecánica, de física y de todas las demás disciplinas que había estudiado a lo largo de su vida. Se dio cuenta de que podía utilizar los chips de memoria de los ordenadores para crear un sistema de control avanzado, los cables para transmitir energía, las pantallas rotas para generar campos de energía, y los metales para construir una estructura resistente. Podía utilizar los residuos plásticos para crear un material aislante, las baterías usadas para almacenar energía, y los imanes para generar campos magnéticos. Y lo más importante, se dio cuenta de que podía utilizar la energía de la propia reina Silar en su contra. Había observado que los ataques de la aniquiladora estelar generaban una gran cantidad de energía electromagnética. Podía utilizar esa energía, capturarla y redirigirla para potenciar su propia arma. La idea era arriesgada, pero Roberto estaba convencido de que funcionaría. Sabía que Silar no esperaría que la humanidad fuera capaz de utilizar su propia energía en su contra. La reina alienígena pensaría que los humanos son demasiado tontos para eso. A partir de ese momento, Roberto trabajó con una intensidad aún mayor. Recolectó todos los desechos tecnológicos que pudo encontrar en Esperanza, desde ordenadores y teléfonos móviles hasta radios y televisores. Los llevó a su taller y los desarmó con cuidado, separando cada componente y clasificándolos según su utilidad. El taller de Roberto se convirtió en un laboratorio improvisado, un centro de innovación donde la basura se transformaba en esperanza. Roberto trabajaba día y noche, sin descanso, impulsado por la visión de un futuro mejor. Sabía que el destino de la humanidad dependía de su ingenio, de su creatividad y de su capacidad para transformar la basura en un arma. Y estaba decidido a no fallar. La inspiración había llegado, y con ella, la esperanza de una victoria inesperada. Con la inspiración fluyendo por sus venas, Roberto se sumergió de lleno en su proyecto secreto. Sabía que no podía permitirse el lujo de perder tiempo, que cada segundo era crucial. Pero también era consciente de que su tarea era monumental, que necesitaba ayuda para recolectar la chatarra, para organizar los componentes, para probar los circuitos. Inicialmente, Roberto intentó mantener su proyecto en secreto. No quería levantar falsas esperanzas,
no quería ser ridiculizado si fracasaba. Pero pronto se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Necesitaba la colaboración de su comunidad, la ayuda de sus amigos y vecinos. Así que, con cautela, comenzó a compartir su idea con algunas personas de confianza. Primero, se lo contó a María, la panadera del pueblo, una mujer amable y generosa que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. María, al principio, se mostró escéptica, pero al ver la pasión en los ojos de Roberto, decidió apoyarlo. Le ofreció su furgoneta para transportar la chatarra, le preparó comida para que no tuviera que preocuparse por cocinar, y le animó a seguir adelante. Luego, Roberto se lo contó a Juan, el mecánico del pueblo, un hombre hábil y práctico que conocía todo sobre motores y máquinas. Juan, al escuchar la idea de Roberto, se entusiasmó de inmediato. Le ofreció su taller para realizar las pruebas más complejas, le prestó sus herramientas más sofisticadas y le ayudó a diseñar los mecanismos del arma. Poco a poco, la noticia del proyecto secreto de Roberto se fue extendiendo por todo el pueblo. Al principio, la gente se mostró incrédula, pensando que era una locura intentar construir un arma con basura. Pero al ver el esfuerzo y la dedicación de Roberto, al ver cómo transformaba la chatarra en algo extraordinario, comenzaron a cambiar de opinión. Los vecinos comenzaron a ofrecer su ayuda. Algunos le llevaban a Roberto los aparatos electrónicos que ya no usaban, otros le ayudaban a limpiar y organizar el taller, otros le ofrecían alojamiento y comida. Incluso los niños del pueblo se involucraron en el proyecto, recolectando pilas y baterías usadas y ayudando a separar los componentes. El taller de Roberto se convirtió en un centro de actividad febril. Día y noche, la gente trabajaba en equipo, impulsada por la esperanza de salvar su pueblo, su planeta, su humanidad. Roberto, con su liderazgo y su ingenio, coordinaba los esfuerzos, asignaba tareas y resolvía problemas. Era como un director de orquesta, dirigiendo a un grupo de músicos aficionados para crear una sinfonía de esperanza. Pero el proyecto no estuvo exento de desafíos. Roberto y su equipo se enfrentaron a numerosos obstáculos técnicos, a la falta de recursos, a la escasez de tiempo. A menudo, los circuitos fallaban, los materiales se rompían, y las ideas no funcionaban como se esperaba. Una tarde, mientras intentaban conectar una serie de baterías para generar la energía necesaria, una sobrecarga provocó un pequeño incendio en el taller. Afortunadamente, Juan actuó con rapidez y logró apagar el fuego antes de que se propagara, pero el incidente sirvió como un recordatorio de los peligros que enfrentaban. Además, Roberto tenía que lidiar con la presión de saber que el destino de la humanidad dependía de su éxito. No podía permitirse el lujo de cometer errores, no podía permitirse el lujo de rendirse. Cada vez que se enfrentaba a un obstáculo, recordaba las palabras de su abuelo, la importancia de la esperanza y la necesidad de luchar hasta el final. Y también pensaba en la risa arrogante de la reina Silar, en su desprecio por la humanidad y en su determinación de demostrarle que se equivocaba. Y a pesar de los desafíos, Roberto y su equipo nunca perdieron la fe. Sabían que estaban haciendo algo importante, algo que valía la pena. Sabían que estaban luchando por un futuro mejor, por un mundo donde la creatividad, la innovación y la colaboración pudieran superar incluso la tecnología más avanzada. El proyecto secreto de Roberto se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo de Esperanza y para el mundo entero. Demostró que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad es capaz de unirse, de superar sus diferencias y de crear algo extraordinario con los recursos más humildes. Y la reina Silar, sin saberlo, estaba a punto de descubrir el poder de la basura. La cuenta regresiva continuaba. A medida que el arma de Roberto tomaba forma, una extraña mezcla de chatarra y tecnología de punta, sintió que se acercaba el momento de contactar a la reina Silar. Sabía que la reina alienígena no lo tomaría en serio, que lo consideraría un simple humano insignificante. Pero estaba decidido a intentarlo. Necesitaba mostrarle a Silar lo que había creado, darle la oportunidad de retractarse de su amenaza, de reconocer el valor de la humanidad. Con la ayuda de Juan, el mecánico, Roberto logró adaptar una vieja antena parabólica para transmitir una señal a la aniquiladora estelar. La señal era débil y rudimentaria, pero contenía un mensaje claro: Roberto de Esperanza, Tierra,
solicita audiencia con la reina Silar. La señal tardó en llegar a la nave nodriza. En el puente de mando, Sorgon, el primer oficial reptiliano, interceptó la señal y se la mostró a la reina Silar. Silar, al escuchar el mensaje, soltó una carcajada. Un humano que solicita audiencia conmigo, dijo con burla. ¡Qué audacia! ¿Qué cree que puede ofrecerme este insignificante ser? Sorgon se encogió de hombros. Quizás ha construido algo que considera impresionante, Majestad. Algo que cree que puede evitar la destrucción de su planeta. Silar sonrió con desprecio. Dudo mucho que los humanos sean capaces de crear algo que me impresione. Pero me divertiré un poco con esto. Permíteles transmitir su mensaje. Quiero ver qué tontería han inventado. Así que, con un gesto de su mano, Silar ordenó que se estableciera la comunicación con Roberto. En el taller de Esperanza, Roberto y su equipo contuvieron la respiración mientras esperaban la respuesta. La pantalla de la vieja computadora portátil parpadeó, y luego, apareció la imagen de la reina Silar. Silar observaba a Roberto con una expresión de desprecio en su rostro. Así que tú eres el humano que se atreve a solicitar mi atención, dijo con voz fría. ¿Qué tienes que mostrarme? ¿Qué has construido que crees que puede impresionarme? Roberto, a pesar del miedo que sentía, mantuvo la compostura. Se había preparado para este momento. Reina Silar, dijo con voz firme, he construido algo que creo que puede cambiar su opinión sobre la humanidad. He construido un arma con desperdicios, con la misma basura que usted desprecia. Y creo que esta arma puede derrotar a su tecnología. Silar soltó otra carcajada, aún más fuerte que la anterior. Un arma con desperdicios, exclamó. ¡Qué ridículo! ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mi poder con un montón de basura? Eres aún más tonto de lo que pensaba. Roberto ignoró las burlas de Silar y continuó con su explicación. Le mostró imágenes del arma, le explicó cómo funcionaba, le demostró su potencial. Pero Silar no escuchaba. Estaba demasiado cegada por su arrogancia para ver la verdad. Suficiente, interrumpió Silar con impaciencia. He perdido mi tiempo contigo. Tu intento de impresionarme ha sido un fracaso patético. Ahora, prepárate para las consecuencias. En unas pocas horas, tu planeta será reducido a cenizas. Con esas palabras, Silar cortó la comunicación. La pantalla de la computadora portátil se quedó en negro. En el taller de Esperanza, el silencio era sepulcral. Por un momento, Roberto sintió que se hundía en la desesperación. Había fracasado. Había intentado razonar con Silar, mostrarle su creación, darle una oportunidad. Pero la reina alienígena se había negado a escuchar. Pero entonces, Roberto sintió una mano en su hombro. Era María, la panadera. No te rindas, Roberto, dijo con voz suave. Sabemos que tu arma funciona. Sabemos que puede detener a Silar. No dejes que sus palabras te desanimen. Las palabras de María le dieron a Roberto una nueva inyección de energía. Se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de rendirse. Tenía una responsabilidad con su pueblo, con su planeta, con la humanidad. Tienes razón, María, dijo Roberto con determinación. No voy a rendirme. Silar puede reírse de mí, puede ridiculizarme, pero no puede quitarme la esperanza. Voy a demostrarle que se equivoca. Voy a demostrarle el poder de la basura. A partir de ese momento, la determinación de Roberto se fortaleció aún más. El rechazo y la burla de Silar no lo habían desanimado, sino que lo habían impulsado a seguir adelante. Estaba decidido a demostrarle a la reina alienígena que la humanidad era capaz de grandes cosas, que incluso la basura podía transformarse en esperanza. El trabajo continuaba, con más intensidad que nunca. Con el tiempo apremiando y la amenaza de la reina Silar inminente, Roberto sabía que no podía simplemente esperar a enfrentarse a la aniquiladora estelar sin antes probar su arma. Necesitaba confirmar que funcionaba, que era capaz de hacer frente a la tecnología alienígena. Así que, junto con su equipo, decidió realizar una prueba controlada en un lugar remoto, lejos de la vista de la reina Silar y de cualquier posible daño colateral.
El lugar elegido fue una antigua cantera abandonada en las afueras de Esperanza. La cantera era un lugar desolado, rodeado de montañas y cubierto de polvo y rocas. Era el lugar perfecto para realizar una prueba sin llamar la atención. Con la ayuda de Juan, Roberto transportó el arma a la cantera. El arma era una creación extraña y fascinante, una mezcla de chatarra, cables, circuitos y piezas de metal. Parecía un monstruo mecánico, un híbrido entre un robot y una escultura abstracta. Una vez que el arma estuvo instalada en la cantera, Roberto reunió a su equipo y les explicó cómo iba a funcionar la prueba. Vamos a simular un ataque de la aniquiladora estelar, dijo Roberto. Vamos a utilizar un generador de energía para crear un campo electromagnético similar al que generan los rayos de la reina Silar. Luego, vamos a activar el arma y ver si es capaz de interceptar y neutralizar el campo. El equipo asintió en silencio, conscientes de la importancia de la prueba. Juan encendió el generador de energía, y en cuestión de segundos, la cantera se llenó de un zumbido eléctrico. Un campo electromagnético invisible se extendió por el aire, creando una sensación de hormigueo en la piel. Roberto respiró hondo y activó el arma. Con un clic, una serie de luces se encendieron en el panel de control del arma, y un zumbido más fuerte resonó en la cantera. El arma comenzó a vibrar, y de su interior surgió un haz de energía brillante. El haz de energía se dirigió hacia el campo electromagnético, y en el momento en que se encontraron, se produjo una explosión de luz y sonido. El campo electromagnético se desvaneció, y el generador de energía se apagó automáticamente. El silencio volvió a la cantera, roto solo por el jadeo de Roberto y su equipo. Todos miraban el arma con asombro, sin poder creer lo que acababan de presenciar. «Funciona», exclamó Juan con entusiasmo. «El arma funciona. Ha interceptado y neutralizado el campo electromagnético». Roberto sonrió con alivio. La prueba había sido un éxito. Su arma, construida con basura, era capaz de hacer frente a la tecnología alienígena. «Pero, ¿cómo funciona?», preguntó María con curiosidad. «¿Cómo es posible que un montón de chatarra pueda derrotar a la tecnología de la reina Silar?». Roberto se acercó al arma y comenzó a explicar su funcionamiento. «La clave está en la energía», dijo Roberto. «La reina Silar utiliza energía electromagnética para sus ataques. Mi arma utiliza la misma energía, pero de una forma diferente. En lugar de generar energía, la captura y la redirige. El arma tiene una serie de antenas que capturan la energía electromagnética del ambiente», continuó Roberto. Luego, la energía se dirige a un sistema de condensadores, donde se almacena y se amplifica. Finalmente, la energía amplificada se libera en forma de ondas de energía que interfiere con la tecnología alienígena. Pero lo más importante, añadió Roberto, es que el arma está construida con materiales reciclados. La chatarra que utilizamos tiene una estructura molecular diferente a la de los materiales convencionales. Esta estructura molecular permite que el arma sea más eficiente en la captura y la redirección de la energía electromagnética. En resumen, el arma de Roberto funcionaba como una especie de parásito energético. Se alimentaba de la energía de la reina Silar y la utilizaba en su contra. Era una estrategia audaz y arriesgada, pero era la única forma de hacer frente a la tecnología alienígena con los recursos limitados que tenían. La prueba en la cantera había demostrado que el arma era efectiva, pero también había revelado sus limitaciones. El alcance del arma era limitado, su potencia era variable, y su funcionamiento era impredecible. Roberto sabía que necesitaba perfeccionar el arma, mejorar su eficiencia y aumentar su potencia. Pero el tiempo se agotaba, y la reina Silar estaba a punto de lanzar su ataque final. El enfrentamiento estaba cerca. Con la prueba exitosa en la cantera, Roberto y su equipo sabían que se acercaba el momento de la verdad. La reina Silar, impaciente y furiosa por la falta de resultados que la impresionaran, había anunciado su ataque final. La aniquiladora estelar se preparaba para desatar toda su potencia sobre la Tierra, reduciendo el planeta a cenizas. Roberto, con el arma lista, reunió a su equipo en la plaza del pueblo. La plaza estaba desierta, cubierta de polvo y escombros. El aire olía a quemado y a muerte.
El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido del viento. Este es el momento, dijo Roberto con voz firme. La reina Silar va a atacar. Tenemos que estar preparados. Tenemos que luchar por nuestro pueblo, por nuestro planeta, por la humanidad. El equipo asintió en silencio, conscientes de la gravedad de la situación. Cada uno sabía cuál era su papel, cuál era su responsabilidad. María, con su furgoneta, se encargaría de transportar el arma a un lugar estratégico. Juan, con sus conocimientos de mecánica, se encargaría de mantener el arma en funcionamiento. Los demás vecinos ayudarían a proteger el arma y a proporcionar apoyo logístico. Con el arma cargada en la furgoneta de María, Roberto y su equipo se dirigieron hacia las afueras de Esperanza. Eligieron un lugar elevado, con una buena vista de la aniquiladora estelar. Desde allí, podrían interceptar los ataques de la reina Silar y proteger el pueblo. Poco después, la aniquiladora estelar apareció en el cielo. La nave nodriza era una mole metálica imponente, que eclipsaba el sol y proyectaba una sombra oscura sobre la tierra. El miedo se apoderó de los corazones de los habitantes de Esperanza, pero Roberto y su equipo se mantuvieron firmes. Silar, desde el puente de mando de la aniquiladora estelar, observaba la escena con desprecio. «¡Qué patéticos!», murmuró a Sorgon. «¿Creen que pueden detenerme con su insignificante arma? Son aún más tontos de lo que pensaba». Con un gesto de su mano, Silar ordenó el ataque. La aniquiladora estelar comenzó a disparar rayos de energía hacia la Tierra. Los rayos impactaban en las montañas, en los bosques, en las ciudades, causando explosiones y destruyendo todo a su paso. Roberto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, activó el arma. El arma vibró, y de su interior surgió un haz de energía brillante. El haz de energía se dirigió hacia uno de los rayos de la aniquiladora estelar, y en el momento en que se encontraron, se produjo una explosión de luz y sonido. Para sorpresa de Silar, el rayo de la aniquiladora estelar se desvió, alejándose de su objetivo. La reina alienígena no podía creer lo que estaba viendo. Su tecnología, la tecnología más avanzada del universo, estaba siendo burlada por un arma construida con basura. «¿Qué está pasando?», exclamó Silar con furia. «¿Por qué mis rayos no alcanzan su objetivo?». Sorgon, con el rostro pálido, intentó explicar la situación. «Parece que el arma de los humanos está interceptando y redirigiendo nuestros ataques, Majestad. Está utilizando nuestra propia energía en nuestra contra». Silar soltó un grito de rabia. No podía creer que los humanos, la raza más insignificante del universo, estuvieran desafiando su poder. Pero no estaba dispuesta a rendirse. «Aumenten la potencia de los rayos», ordenó Silar. «Destruyan esa arma de una vez por todas». La aniquiladora estelar comenzó a disparar rayos de energía aún más potentes. Los rayos eran tan intensos que quemaban el aire y derretían las rocas. Pero Roberto y su equipo no se rindieron. Con valentía y determinación, siguieron utilizando su arma para interceptar y redirigir los ataques de la reina Silar. La batalla fue épica, un enfrentamiento entre la tecnología más avanzada y el ingenio humano. La aniquiladora estelar disparaba rayos de energía, y el arma de Roberto los interceptaba y los redirigía. El cielo se iluminaba con explosiones de luz y sonido. Silar, cada vez más frustrada, observaba cómo sus ataques eran inútiles. No podía entender cómo los humanos, con su tecnología primitiva, podían hacerle frente. Su arrogancia se estaba desmoronando. Finalmente, Silar, desesperada, decidió utilizar su arma más poderosa, un rayo de energía capaz de destruir un planeta entero. Con un gesto de su mano, Silar activó el arma, y un haz de energía gigantesco surgió de la aniquiladora estelar. Roberto y su equipo sintieron el poder del rayo. Sabían que si impactaba en la Tierra, todo estaría perdido. Pero no se rindieron. Con todas sus fuerzas, activaron el arma de Roberto, y un haz de energía aún más brillante surgió de su interior. Los dos rayos de energía se encontraron en el cielo, y se produjo una explosión monumental. El cielo se iluminó con una luz cegadora, y la tierra tembló con fuerza. La explosión fue tan intensa que la aniquiladora estelar se tambaleó en el espacio. Cuando el polvo se asentó,
la aniquiladora estelar comenzó a alejarse de la Tierra. La reina Silar, derrotada y humillada, había decidido retirarse. La batalla había terminado. Y la humanidad había ganado. La retirada de la aniquiladora estelar no fue solo una derrota táctica para la reina Silar, sino una humillación profunda que resonaría en todo su imperio. Durante siglos, Silar había construido su reputación sobre la base de la superioridad tecnológica y la fuerza bruta. Había conquistado planetas, subyugado razas alienígenas y acumulado un poder inmenso, todo gracias a su tecnología avanzada. Pero ahora, un simple humano, utilizando basura y desperdicios, había logrado burlar su tecnología, debilitar sus defensas y obligarla a retirarse. La ironía era aplastante. La reina Silar, que se había reído de la humanidad y la había considerado insignificante, había sido derrotada por la misma basura que despreciaba. El arma de Roberto no solo había interceptado y redirigido los ataques de la aniquiladora estelar, sino que también había afectado el funcionamiento interno de la nave nodriza. Al alimentarse de la energía de Silar, el arma había creado una serie de interferencias y desestabilizaciones que habían dañado los sistemas de control, los escudos protectores y los sistemas de armamento de la nave. La aniquiladora estelar ya no era la máquina de guerra invencible que había sido. Estaba dañada, vulnerable y, lo más importante, desmoralizada. Silar sabía que si continuaba la batalla, corría el riesgo de perder la nave, su tripulación y, lo más valioso, su reputación. Así que, con el rostro lleno de furia y humillación, Silar tomó la decisión de retirarse. Ordenó a Sorgon que iniciara la secuencia de escape y que pusiera rumbo a su planeta natal. Sorgon, aliviado de escapar de la batalla, obedeció sin rechistar. Mientras la aniquiladora estelar se alejaba de la Tierra, Silar observaba el planeta con una mezcla de odio y frustración. No podía entender cómo había sido posible que un humano, con un arma de basura, la hubiera derrotado. ¿Dónde había fallado? ¿Cómo había subestimado tanto a la humanidad? La respuesta era simple: Silar había cometido el error de confundir tecnología con inteligencia, fuerza con creatividad. Había creído que su tecnología avanzada era invencible, que nadie podía hacerle frente. Pero había ignorado el poder del ingenio humano, la capacidad de adaptarse, de innovar, de encontrar soluciones creativas a los problemas. Roberto y su equipo habían demostrado que la inteligencia y la creatividad son armas más poderosas que cualquier tecnología. Habían demostrado que la basura puede transformarse en esperanza, que los desperdicios pueden convertirse en victoria. Y habían demostrado que la humanidad, a pesar de sus defectos y limitaciones, es capaz de grandes cosas. La humillación de Silar fue completa. No solo había sido derrotada en la batalla, sino que también había sido expuesta como una líder arrogante y poco inteligente. Su reputación, construida durante siglos, se había desmoronado en cuestión de horas. La noticia de la victoria de Roberto y su equipo se extendió rápidamente por todo el mundo. La gente celebró con alegría y alivio. La humanidad había escapado de la destrucción gracias al ingenio de un hombre y la colaboración de una comunidad. Pero la victoria no solo fue una celebración, sino también una lección. La humanidad había aprendido que no debe subestimar a sus semejantes, que debe valorar la creatividad y la innovación, y que debe proteger el planeta y sus recursos. En el futuro, la humanidad recordaría la batalla contra la reina Silar como un punto de inflexión. Un momento en el que se dio cuenta de su propio potencial y de la importancia de trabajar juntos para enfrentar los desafíos. Y recordaría a Roberto, el ingeniero de esperanza, como un héroe, un símbolo de esperanza y creatividad. La reina Silar nunca olvidaría la humillación que sufrió a manos de un simple humano. Y la humanidad nunca olvidaría el poder de la basura. La partida de la aniquiladora estelar marcó el fin de la amenaza, pero el comienzo de una nueva era. El mundo, que había estado al borde de la destrucción, respiró aliviado. La gente salió a las calles para celebrar, para abrazarse, para compartir su alegría y su gratitud. En Esperanza, la celebración fue especialmente emotiva. Los vecinos se reunieron en la plaza del pueblo, el mismo lugar que había estado desierto y cubierto de escombros solo unas horas antes.
Ahora, la plaza estaba llena de gente sonriente, de banderas ondeando al viento, de música y bailes. Roberto, el héroe del pueblo, fue aclamado por todos. La gente lo levantó en hombros, lo abrazó, le agradeció por haberlo salvado. Roberto, abrumado por la emoción, no podía dejar de sonreír. Sabía que su victoria no era solo suya, sino de todo el pueblo, de toda la humanidad. María, la panadera, le ofreció a Roberto una hogaza de pan recién horneado, un símbolo de esperanza y renacimiento. Juan, el mecánico, le dio a Roberto una llave inglesa, un símbolo de su ingenio y su habilidad. Los niños del pueblo le entregaron a Roberto un dibujo, un símbolo de su futuro y su potencial. La celebración duró toda la noche. La gente cantó, bailó, contó historias y recordó a los que habían perdido la vida durante la amenaza de la reina Silar. Pero sobre todo, la gente celebró la victoria de la esperanza, la victoria de la creatividad, la victoria de la humanidad. Al día siguiente, cuando el sol salió sobre Esperanza, Roberto se sentó en su taller, rodeado de chatarra y herramientas. Observaba el arma que había construido, el arma que había salvado el planeta. Era una creación extraña y fascinante, un testimonio del poder de la basura. Roberto reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había aprendido mucho durante esos días. Había aprendido que la creatividad es un recurso inagotable, que el reciclaje es una forma de proteger el planeta y que la creencia en uno mismo es fundamental para superar los desafíos. También había aprendido que la colaboración es clave para el éxito, que la unión hace la fuerza y que incluso las personas más humildes pueden hacer grandes cosas si trabajan juntas. Y había aprendido que la esperanza es el motor que impulsa a la humanidad hacia un futuro mejor. Roberto sabía que la victoria sobre la reina Silar no era el final de la historia. Todavía quedaban muchos desafíos por delante. El planeta necesitaba ser reconstruido, la sociedad necesitaba ser sanada, y la humanidad necesitaba aprender a vivir en armonía con la naturaleza. Pero Roberto estaba seguro de que la humanidad estaba preparada para enfrentar esos desafíos. Había demostrado su capacidad de adaptación, su ingenio, su valentía y su espíritu de colaboración. Y ahora, tenía una nueva herramienta, la esperanza. En el futuro, Roberto se dedicó a promover la creatividad, el reciclaje y la creencia en uno mismo. Viajó por todo el mundo, contando su historia, inspirando a otros a transformar la basura en esperanza. Fundó escuelas, talleres y centros de innovación, donde enseñó a los jóvenes a utilizar su ingenio para resolver problemas y crear un mundo mejor. El arma que había construido se convirtió en un símbolo de esperanza para la humanidad. Se exhibió en museos, se utilizó en campañas de reciclaje y se convirtió en un icono de la cultura popular. La gente la llamaba el arma de la esperanza, el arma de la creatividad, el arma de la basura. Y así, la historia de Roberto, el ingeniero de esperanza, se convirtió en una leyenda. Una leyenda que inspiraría a las generaciones futuras a creer en sí mismas, a proteger el planeta y a transformar la basura en esperanza. La historia terminó con una nota de optimismo. Un futuro mejor es posible.